Vamos a ver ahora a Herbert Edward Reed. A él se le considera el padre de la educación artística. Él nace en 1893 en Inglaterra y muere en 1968. Él se considera también el pensador y el filósofo, el intelectual más prolífico de Inglaterra del siglo XX. Él es un poeta también, estudia leyes y economía y era apasionado por las artes, principalmente por la literatura. Entonces abre de hecho círculos de lectura y recoge estudios de muchos análisis críticos sobre obras de arte. Entonces él está como muy inmerso, muy contextualizado en todo lo que es esta parte artística, de la crítica, de los ensayos. Bueno, él resalta lo óptico como valor estético, sobre lo óptico y las formas artísticas. Y esto es algo bien importante porque él resalta lo que es la experiencia, la sensorialidad. Bueno, la óptica es la que estudia lo que es la sensorialidad, en cuanto al sentir, a lo dactilar también. Así como la óptica estudia la luz y la acústica el sonido. Entonces él integra que es un enfoque bien importante sobre la experiencia artística como valor estético. Es un crítico de arte, de literatura, fue poeta, fue filósofo, escribe un libro que se llama La educación a través de las artes. Él se basa mucho en la premisa de Platón de que el arte debe de ser la base fundamental de toda la educación. Él también escribe sobre la educación y en el contexto social, es decir, cómo la educación artística va a desarrollar en general la educación, la industria y la sociedad, los beneficios del arte, el papel que juega el arte para el desarrollo de estas áreas. Él escribe otro libro que es Imagen e Idea, donde plantea la función del arte para el desarrollo del nivel de la conciencia humana. ¿Sí? Hace también otra recopilación que se llama Carta a un joven pintor, donde escribe una serie de ensayos de diferentes artistas y la hace como si le escribiera una carta, ¿no? A un pintor joven. Él es cofundador del Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, que también hay otro en Estados Unidos. Se consideraba un anarquista, también era un político. Los anarquistas son los que están en contra de todos los regímenes establecidos, ¿sí? Él trabaja mucho sobre lo que son los procesos de arte. Aparte de que estudió, bueno, leyes y economía, por esto es que él se enfoca también en esta parte del cómo se desarrolla el arte, perdón, cómo el arte desarrolla la conciencia de la persona, del ser humano, y también cómo influye en la educación en general y en el desarrollo tecnológico y de la industria. Cuando hace esta fundación, este Instituto para las Artes, bueno, él ya es un crítico de arte. Él está continuamente preocupado por la formación integral, obtiene una beca de la Universidad de Londres de 1940 al 42 para investigar y escribir sobre la educación por el arte. Tiene una gran influencia, esta obra se utiliza para los modelos de educación artística de América Latina. En este otro libro de La imagen e idea, que es la función del arte en la conciencia humana, se da en un ciclo de conferencias. Entonces, bueno, él es provocativo, el mismo epígrafe de su libro, porque él simplemente comenta cómo las artes son la forma en la que se puede desarrollar una sociedad. Por eso se basa en el planteamiento platónico de que deben ser la base de la educación. Él da muchas aportaciones para estructurar todo lo que es la educación artística, por eso se le considera el padre de la educación artística. Incluso él, para empezar, dice que la finalidad de la educación no debe de ser otra más que fomentar el crecimiento de cada persona, de cada ser humano, de su propia individualidad, y que ésta tiene que estar en armonía con el tipo de individualidad y con el grupo social al que pertenece. Entonces esto es un punto muy interesante, ¿no? Nos dice que la educación debe ser no solo un proceso de individualización, sino que debe de ser la integración o la reconciliación de la singularidad de la persona con el contexto social en el que vive. Entonces ya habíamos visto en el primer módulo cómo hay un planteamiento
cómo la educación puede ser restringida de la individualidad de la persona, porque a través de que te educas se te imponen o se te enseñan patrones de actuación para la convivencia social y esto puede ser restringido de alguna manera en tu individualidad. Entonces él dice que la educación tiene que funcionar considerando al individuo, respetando su individualidad, pero que se integre no forzosa, sino de manera armoniosa con su contexto social. Y entonces en esto plantea que la educación artística tiene que ser así, tiene que ser respetando la propia expresión de la persona, con total libertad y respeto de lo que quiere expresar, y que al mismo tiempo se le permite encaminar a que pueda integrarse con con su contexto social. Entonces, en este autor, en Reed, la educación debe involucrar principalmente el concepto de libertad. Entendida esta como un estado donde la persona está dotada de características positivas y características que también deben ser desarrolladas por él mismo con completa autonomía y autosuficiencia. Postula que el desarrollo de estas cualidades positivas va a eliminar inevitablemente las cualidades opuestas, es decir, los factores negativos. Entonces dice, evitamos que el odio se desarrolle mediante el amor, evitamos que el sadismo continúe, el masoquismo mediante la comunidad de sentimiento, de empatía y de acción. Postula que los impulsos de la educación, cuando están puestos en libertad, preceden y excluyen la formación de los impulsos egoístas y antisociales. Por esto es que él habla del planteamiento como la educación artística es un eje para desarrollar la conciencia social del individuo. Entonces él va más allá de lo que es la educación en la forma y en la técnica, sino una educación moral, integral, donde se respete la propia individualidad, pero también se den planteamientos importantes porque el arte ayuda a que la persona sea más consciente, sea una mejor persona. ¿Sí? En el conjunto de su obra nos dice que la función más importante de la educación está encaminada a la orientación psicológica y que en consecuencia es de vital importancia que la educación en la sensibilidad estética, es decir, en lo que es la educación artística, no se encamine propiamente solamente a los modos de expresión individual, verbal o poética o musical o la auditiva. Y aquí es donde entra su aportación importante, sino que tiene que ser una educación estética de manera integral, en todos los sentidos, lo cual nosotros ahorita sabemos que la educación artística no es nada más repetir o aprenderse una técnica o un poema o una composición y volverla a tocar de memoria. La educación artística lo que tiene que ver es que toquen la conciencia, la inteligencia y el juicio del ser humano. Esto es una educación integral y por esto es el padre de la educación artística, porque le da esta formación integral. Entonces dice que se conseguiría una personalidad integrada cuando la educación, partiendo desde la educación general y luego yéndonos hacia la educación artística, permita la expresión y nos dice que hay tres alcances, ¿no? La conservación de la intensidad natural de todos los modos de percepción y sensación. Aquí es donde entra la importancia de la percepción integral y de lo que es la sensorialidad. Después dice la coordinación de los diversos modos de percepción y de sensorialidad entre sí con el ambiente. El tercer punto es la expresión de las emociones y del sentimiento que el arte permite poder comunicarlas, plasmarlas. Y el cuarto punto es que la expresión como una forma de comunicación de los modos de experiencia mental, vivencial. Entonces nos dice que aquí es donde entra también en la parte inconsciente como la parte consciente de lo que la persona está expresando en su obra artística. En cuanto a la educación estética que propone Reed, dice que se debe preservar la intensidad de lo que se percibe y se siente. Por esto es que él promueve los valores de la áptica, ¿no? De lo óptico, o sea, lo que está sintiendo la persona en ese momento y lo que está percibiendo. Y al mismo tiempo esto se tiene que coordinar o integrar con el contexto en el que está viviendo, el medio ambiente que tiene. Entonces, en este caso es el contexto educativo, el grupo en el que está aprendiendo de educación artística y el contexto familiar y el contexto social que vive. Entonces volvemos a ver que es otra visión integradora donde la educación artística tiene que repuntar hacia los valores individuales
su libertad de expresión, su unicidad, pero tiene también que integrarse de manera natural con su contexto. Entonces, para esto, Reed establece formas de relación de aspectos entre lo que es las cuestiones técnicas de la educación artística, ¿sí?, con los sentidos. Uh-huh. Entonces, esta es de sus principales aportaciones también, que él dice no es ver por ver, no es dibujar por dibujar o hacer un baile por hacer un baile, es ir con los sentidos, con lo que en ese momento se está sintiendo y darle forma al diseño y a la música y a la danza, a la poesía, al teatro, es decir, a todas las artes. Se trata de una clasificación, dice, de características formales o descriptivas que están sujetas a las propias interrelaciones de la persona. Entonces, es bien interesante, entonces, cómo él perfila ya que la educación es artística, tiene que ver más que la técnica, las sensaciones, la experiencia que esto produce, la sensorialidad. Él integra este aspecto de la sensorialidad en el arte y en la educación artística. El aspecto de la expresión de emociones como una forma de comunicación y como una forma también de compartir la experiencia mental que la persona en ese momento está viviendo, tanto a nivel inconsciente como a nivel consciente. Entonces ya está tocando cómo el arte puede ser proyectivo y cómo está expresando de manera inconsciente ciertos aspectos de la realidad de la persona. Entonces, para Reed, el arte involucra dos principios fundamentales, las de forma, los principios de la forma, como los principios de la creación artística. Entonces nos dice, por un lado, la forma es a través del mundo objetivo, como la percepción, ¿sí?, lo que se alcanza a ver, las formas. ¿Sí? Y la creación es un contexto indisoluble de la imaginación. La percepción y la imaginación establecen relaciones muy dinámicas en la conciencia y en la mente humana y se integran entonces estos dos factores con la experiencia estética, lo que en ese momento está viviendo el estudiante de arte o el artista. Incluso habla sobre el maestro también. Entonces dice, sin despreciar otros aspectos biológicos o sociales, en los que están involucrados la experiencia, la producción y el aprendizaje artístico, el resultado del trabajo es un proceso que está continuamente en formación, porque es un proceso orgánico, sensorial, que en ese momento se está desarrollando a través de la creatividad, de crear la obra artística, donde está ubicándose la forma por un lado y la percepción. Entonces Reed llega incluso a aseverar, dice que la vida misma, en sus fuentes secretas y su esencia, es estética. O sea, llega un punto de este enfoque tan interesante, ¿no?, en el que encuentra que todo en la vida es estético. Dice, basta con apreciar cualquier manifestación de la naturaleza, mirar, por ejemplo, la disposición de las estrellas en una noche, las estructuras que forman, la luna, la sección delgada de una roca, las células a través de un microscopio, aquella retención de los fragmentos de los vidrios de colores en un prisma, en los espejos. Entonces él adjudica aquel enunciado que dice que el principio formativo discernible de la evolución del universo mismo, pues es la estética. Entonces, bueno, pues es un pensador, un filósofo donde ya está igual que como vería Platón, por eso se basa mucho su premisa en que la educación debe ser artística, debe ser la base de toda la sociedad, y eso específicamente la educación artística. Porque igual que en la Grecia, la belleza se encuentra en toda la naturaleza, Reed, bueno, pues lo retoma totalmente, ¿no? Y dice, el arte y la estética se encuentran en la vida misma, en todo lo que nos rodea, y por lo tanto debe de ser la base, y por lo tanto el arte es un medio para desarrollar la conciencia del individuo, y por lo mismo el papel del arte es fundamental para el desarrollo de la sociedad, tanto de la industria como de todas las áreas de la sociedad, ¿no? O sea, está hablando de las áreas productivas. Nos habla cómo la educación artística tiene que enfocarse en lo sensorial, en lo que en ese momento está viviendo la persona, está sintiendo, y cómo esta expresión sensorial
esta sensorialidad es sumamente importante en el proceso de creación artística, junto con la percepción y la imaginación. Entonces, para Reed, la educación estética y sus alcances son primero la conservación de la intensidad natural de todos los modos de percepción y sensación. Es decir, que nosotros tenemos que lograr en el taller, en la clase de arte, que se pueda conservar esta intensidad natural de la forma en la que se está escuchando, sintiendo, tocando y de toda esta sensorialidad. Que se conserven también los diversos modos en los que se percibe entre sí y en relación con el ambiente que se está dando, el ambiente que se está dando en el taller, en el aula, porque esto es específico, la educación artística. Entonces nos está también en el tercer punto planteando que la expresión del sentimiento tiene que producirse en una forma comunicable, se tiene que poder manifestar en una experiencia que pueda ser compartida hacia los demás. Y en el cuarto punto menciona cómo la expresión en forma comunicable de estos modos de experiencia mental en el momento de crear tienen que compartirse, tiene que ser realmente algo que otros puedan comprender. Porque de tal manera, si no fuera así, si no hay este círculo de comunicación, de expresión artística, dice que se permanecerían de manera parcial o totalmente inconscientes todos estos procesos vivenciales de percepción, de sensorialidad, de imaginación, de creatividad que conlleva la creación artística. Entonces, uno de los recursos que nosotros tenemos que estar utilizando es precisamente intensificar la manera en la que perciben las sensaciones, la imaginación, la creatividad, y que a través de las técnicas se produzcan trabajos en los que los mismos estudiantes puedan, al verlo, volver a sentir, volver a recordar aquello que estaban sintiendo y pensando cuando estaban haciendo este trabajo. Y que esto al mismo tiempo pueda ser expresable, que sea una expresión que ellos compartan a los demás, a sus compañeros, a quien quieran, de manera que se cierre este círculo del arte que es la expresión artística, donde estamos comunicando del interior hacia el exterior. Y al momento que lo estamos comunicando, nos estamos haciendo conscientes de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando, de nuestra forma de ver el mundo, y estamos compartiendo esta experiencia mental con otras personas a las que también les van a traer ideas sobre las formas de entender y comprender el mundo de nosotros y también de, es decir, que se va a ampliar también la visión del mundo y la comprensión del mundo. Asimismo, recalca cómo el proceso artístico nos va a hacer mejores personas, porque va a favorecer de manera libre la expresión de lo mejor de cada uno de nosotros, lo cual en sí es uno de los postulados de la psicología humanista de Carl Rogers, en los que nos dice cuando se nos permite de manera libre expresar todas nuestras emociones, incluso nuestras distorsiones, y poderlas expresar de manera creativa, se nos está dando un recurso que es ya por sí mismo terapéutico para conocerlas y para poder reelaborarlas y trabajar en ellas, igualmente que para liberarlas de una manera constructiva. Entonces, bueno, John Reed está igual confirmando algo que ya en psicología se ha manejado, igual desde la década de los 60, que es que la importancia de poder expresar todo nuestro mundo interior sin restricciones, de manera libre, y cómo el arte nos permite esa oportunidad de expresar nuestra percepción del mundo, toda nuestra sensorialidad, nuestras emociones, de una manera creativa, a través de la imaginación, a través de la construcción de imágenes o de realizar movimientos o sonidos musicales, etcétera. Todas las formas de expresión artística nos permiten esta liberación interior y cuando la podemos liberar, manifestar a través del arte, expresarla, compartirla, nos está ayudando a tomar conciencia de ello y también a trabajarla. Y este es el mismo principio fundamental de la psicoterapia de arte, en sus modalidades de arteterapia, musicoterapia, danzaterapia, dramaterapia. La facultad que tiene el arte al podernos permitir expresar todo el mundo interior, de conocerlo, de tomar conciencia, de reelaborarlo,
de poderlo manejar mejor, empezando por conocerlo y comprenderlo, a poder manejarla mejor, aprender a trabajarla en todos los sentidos, porque está ampliando nuestra conciencia sobre nosotros mismos. Un punto interesante es que precisamente Reed es casi un contemporáneo de los principales autores de la psicología humanista y de la psicología educativa, que es de tipo humanista, que es centrada en el estudiante. Entonces, por supuesto que él en esta contemporaneidad que él vive, está también tomando ya en consideración estos aspectos desde apreciar, valorar y respetar la propia unicidad, la singularidad, que son términos psicológicos, por cierto. Y hay que destacar que Herbert Reed se adelanta a ellos porque cerca de 1947, 43, él ya está escribiendo su gran obra que es Por la educación en el arte, en la que ya está integrando estos conceptos. Se está adelantando una década casi a cuando estos conceptos empiezan a ser ya más expuestos por la psicología educativa, como es en el caso de considerar la individualidad, la propia individualidad de cada uno de los estudiantes. Está hablando también de la importancia de armonizar con el contexto. Y esto de la sensorialidad también es uno de los puntos, yo creo, más relevantes, porque está diciéndonos que el arte hay que vivirlo, prácticamente, que hay que enseñarlo, pero bajo premisas en las que el estudiante lo viva el proceso artístico. Por esto es que en el próximo módulo vemos lo que son procesos creativos y procesos artísticos. Pero aquí cerrando con Reed y sus grandes aportaciones en la educación artística, a quien se considera, les digo, el padre de la educación artística, por todos los planteamientos que él hace de una manera formal, observados, estudiados, en los que él, bueno, pues está hablando sobre la creatividad, la imaginación, forma y creación, donde la forma es parte de la manera en la que percibimos nuestro ambiente, ¿sí? Cómo podemos inspirarnos en la naturaleza, porque ahí está la perfección, la estética en su más amplia expresión, también esto desde los griegos, y cómo la creación es el producto de la imaginación, y cómo tenemos que estar reforzando esta imaginación, intensificarla en el proceso de educación. Y bueno, los ajustes y los planteamientos que hace de la educación artística son muy interesantes, ¿no? Entonces es que se intensifique este nivel de vivencia. Él está hablando de cómo vivir el arte desde todos los sentidos, usando el juicio también, la inteligencia. Empieza él ya a entrar en esto de que es un producto mental, la creación artística, que tiene que ver con el juicio y la inteligencia, que posteriormente vamos a ver cómo otros autores se van directos sobre esta línea del arte como un producto de lo intelectual, no nada más de la sensibilidad. Estamos hablando de uno de los primeros autores que ya está estableciendo pautas sobre la educación artística. Entonces, la primera aportación que nos da es que es basarnos en la sensorialidad, la importancia que tiene en la educación artística, que enfaticemos este proceso vivencial en los estudiantes, en múltiples sentidos y en múltiples formas. Nos habla también de la importancia de la libertad, que se tiene que dar todo el respeto a la libertad de expresión. Nos habla también sobre esta expresión, cómo tiene que a través de la educación artística encontrar las formas para que pueda realmente comunicar y compartirse este sentir, y cómo tenemos que hacer que se conserve a través del trabajo que se hacen o el resultado del trabajo hecho en la sesión de educación artística, que se conserve lo que se sintió, lo que se pensó, lo que se percibió al momento de hacer el trabajo, y por lo tanto lo que este trabajo o el producto de este proceso educativo representan para la persona, de tal manera que lo pueda compartir hacia otros, que sea algo que pueda manifestarse y evidenciar su forma de sentir, de vivir, de pensar a través de su trabajo, y que pueda esto ser un acto comunicativo, a partir del cual la persona desarrolla su nivel de conciencia y se desarrolla en el arte también un nivel de expresión más amplio a su contexto social, que está integrado también, al que hay que considerar,
Igualmente nos habla de cómo el arte permite la evolución de la conciencia, el desarrollo humano, ser mejores personas, el fomentar valores y cómo para lograr esto un medio es precisamente la educación en el arte o la educación artística, siendo estos los principales de muchos otros de sus aportaciones, reflexiones y puntos sobre la educación artística.